Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Hola a todos. Hoy voy a hacer una funda para este cuaderno. La he hecho unos 2 centímetros más ancha en cada lado. Y ahora le voy a poner un collage de tela, con las telas que tengo en casa. Le he puesto para reforzarlo algo, para que le dé cuerpo, con los bordes redondeados, no sé si cómo saldrá. Ahora le voy a poner el collage. Por ejemplo, esta mujer que me gusta, que parece española, así con los ojos negros. Y le voy a poner cosas de España, porque como me recuerda a España, le voy a poner cosas de España. Le voy a poner, por ejemplo, color, aquí, pues en el otro lado más o menos igual, para que haga un poco simetría. Le voy a poner lunares. Esto lo voy a cortar más derecho y más grande, para que me ocupe aquí más sitio. Y también cosas de los mismos tonos que tiene, tonos azulados. Le voy a poner aquí colorido, más colorido. Por ejemplo, ahí. Y aquí también. Le voy a poner ahí como si fuese ahí como si lo hiciera el pelo, como antiguamente algunas mujeres en España se hacían ese bucle ahí. El color, los lunares, por ejemplo, esto lo voy a hacer más grande, ¿sí? Por ejemplo, una flor de lunares. O pensé ponerle crochet, pero creo que no, porque va a quedar mucho en realce. Entonces le voy a poner el rojo, por ejemplo. También el color negro, el encaje me recuerda a España también, se lo voy a poner. Y esta tela que tiene abanicos, también le voy a poner un abanico aquí debajo. Os voy a enseñar como los coso todos juntos estas telas, pero cuando ya tenga decidido exactamente, pues las voy pegando un poquito para que no se muevan. Antes de coserlas todas juntas, esto que se pega por los dos sitios, pues voy recortando un poquito y voy pegando un poquito para que se mantengan en su sitio. Todavía tengo que hacer algunos cambios, por ejemplo, hay cosas que no me gustan, pero bueno, ya sabéis un poquito la idea que tengo para hacer esto. Antes de continuar con el bordado libre, os voy a enseñar cómo se toman las medidas. Lo primero es dibujar el contorno de la libreta o del libro que vayáis a hacer. Entonces se le dibuja el contorno y después se deja 1 centímetro más, porque la funda va a tener 1 centímetro más. No va a estar justo la medida del cuaderno. O media pulgada. Algunas veces yo trabajo con centímetros y otras veces con pulgadas. El caso es que sea una medida exacta, no 2 milímetros ni 3. En este caso yo le he dejado 1 centímetro. Y luego el borde se queda redondeado. Este borde está redondeado. Entonces las medidas, el rojo es la medida de la funda. Y luego se le deja 1 centímetro y medio más, que sería para la costura. Os tengo que decir que he hecho una prueba y haciendo una funda y se me ha quedado pequeña. La razón es que no he tomado bien las medidas. Estas medidas sirven cuando la libreta es así aplanada, pero para esta libreta de aquí no se pueden tomar las medidas así, sino que hay que envolver el papel, un papel de seda, envolverlo y tomar las medidas así. Ahí, que el papel venga así por el borde. Y veis
que el papel, al ponerlo, queda más grande que lo azul que había señalado. Entonces, si es una libreta con anillas, hay que envolverla para tomar las medidas, no ponerla así lisa. Y luego ya, pues 1 centímetro de más, igual que os he explicado antes. Aquí tengo otro ejemplo que estoy haciendo, que esta la he hecho de naranja porque es para cubrir una libreta donde pongo los guiones de los vídeos y siempre la tengo perdida y digo, no, naranja que se vea desde lejos. Y entonces por detrás le he puesto una entretela, justo del tamaño de la funda, con los bordes redondeados, que para redondear los bordes simplemente, por ejemplo, con un carrete algo redondo, le dibujo el contorno y hago la esquina. Y luego lo coseré por aquí. Luego al final os enseñaré cómo se ensambla todo. Y ya esto, como se va cosiendo por aquí, pues la entretela se queda pillada. Lo voy a bordar ahora con puntada recta, pero sin los dientes, que es bordado libre. He preparado ya la máquina y esto no está muy pegado, ¿veis? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser hacerle un pespunte por los bordes. Lo voy a hacer en negro y también el color rojo, que son los colores que me recuerdan a España. Entonces espero que lo veáis. Esto yo no tengo mucha práctica, no le he puesto nada, lo voy haciendo simplemente así, no quiero taparlo con la mano, hay que cogerlo con las dos manos, pero es para que lo veáis bien, no quiero poner la mano. Si algunas veces se levanta la tela, pues se levanta el prensatela y se sigue cosiendo por el borde. Esto no tengo yo mucha práctica todavía, pero es muy divertido hacerlo, a mí me gusta, me está gustando mucho. Sí, lo cojo así con las dos manos, pero es que no lo veis, se coge mejor, por supuesto, y lo voy haciendo mejor. Es que no sé cómo poner la cámara, es que las manos siempre hay que irlas colocando muy cerca para trabajar bien, pero ahora simplemente lo hago para que lo veáis bien. Ahora simplemente le paso por los bordes. Lo estoy haciendo de color negro. Se mueve hacia donde queramos, por supuesto. No tiene bastidor ni nada. Porque son puntadas rectas. Bueno, así por todo. Y ahora luego después le hago los detalles por dentro. Le he cambiado el hilo a rojo para ahora, por ejemplo, repasar la rosa. La voy a repasar en rojo. No hace falta que vaya exactamente por la línea. Le voy a cortar el hilo este que luego se enreda y no se puede cortar. Bueno, pues sigo. Por los bordes hay que repasarlo varias veces para que no se deshilache. Como un poquito bordado.
esto no hace falta que sea perfecto. Luego el resultado yo creo que va a quedar bien. Se le puede pasar varias veces y así se ve más rojo, que es lo que yo quiero, que se vea bien la rosa roja. Esto se pasa varias veces. Si queremos que quede mucho en realce, pues lo pasamos varias veces por el mismo sitio. Ya y paso ya a otro sitio. Por ejemplo, aquí le voy pasando por encima de los cuadrados que tiene, voy pasando por las líneas. Si no quiero que tenga mucho realce, le corto también el hilo. Siempre estos hilos es bueno cortárselos. Voy por el borde otra vez, incluso así, para que encizar, para que los bordes no se deshilachen. Voy un poquito a encizar, moviendo para un lado y para otro, sobre todo ahí la esquina esa. Sobre todo todas las líneas que hay las voy señalando. Algunas no paso por el borde bien, me falta práctica. Voy a pasar otra vez, a ver si me sale más derecha. Bueno, pues nada, así con mucha paciencia se le va dando por todos sitios hasta que se rellene completamente todo. Ya lo tengo terminado, lo tengo bordado. Me he atrevido a hacerle ya bastantes cosas, no solo recto, no solo puntadas rectas. Por aquí quizás se vea mejor. Todas las cosas que le he ido formando, y ahora me toca ensamblarlo. Por detrás también le he puesto un adornillo, que no sea solo por delante. Bueno, a la hora de ensamblarlo, bueno, pues lo pongo así, del derecho, y le pongo como unos bolsillos. Esto es doble, y tiene unos 12 centímetros de ancho. Lo pongo en un lado, en el otro, mirando el doblez hacia adentro, y después le pongo otra tela, que esta se va a ver poco, cubriéndolo todo, y le iré haciendo el pespunte. Por este lado se ve mejor por donde lo tengo que hacer, justo al lado de la entretela, pero le dejo un espacio para poderle dar la vuelta. Ya lo he cosido, lo he recortado, menos aquí por donde le voy a dar la vuelta, que lo he recortado aquí así un poquito sesgado en un lado y en otro,
y luego las esquinas le he ido dando piquetes, y también le he dado piquetes en otras partes, pero muchas más en las esquinas, para ahora poderle dar la vuelta. A este ya le da la vuelta y ahora lo voy a coser a 1 milímetro ahí por el borde. Y esta es la parte que me había dejado abierta, pues ahora la pongo así, a la misma altura que los lados, y lo voy cosiendo también, le voy pasando por encima, al mismo tiempo que hago el pespunte todo alrededor. Y una vez que ya lo haya cosido, pues ya le puedo poner la libreta en un lado. Bueno, ahora no entra porque le he hecho un hilván y ya tengo el resultado. Bueno, pues si os ha gustado, suscribirse y darle a la campana. Hasta pronto.